Las ropas ya se están lavando. Ahora me toca meditar la palabra del Señor del día de hoy. O sea que esto lo voy a hacer en el vídeo, voy a mostrar, pero no voy a enseñar la parte que voy a orar, porque siento que es un momento especial entre Dios y yo. Entonces no lo voy a mostrar, pero cuando esté meditando la palabra, esto lo voy a hacer con vosotros. O sea que me vais a acompañar para meditar la palabra. Ayer terminé el libro de 2 de Corintios, hoy voy a empezar con el libro de Gálatas. Así que lo quiero empezar con vosotros. Bueno, aquí tengo mi agenda, mi boli, para ir marcando en la Biblia lo que me va a hablar el Señor. Y después voy a escribir lo que tengo que escribir y así. Acompáñenme. Gálatas 1. Gálatas 1 dice la palabra del Señor. Salutación. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El verso 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. El verso 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Dice la palabra del Señor. Amén. Esta es la palabra del Señor en el día de hoy. Ya en mis vídeos de cómo leer la Biblia ya os explico más o menos cómo funciona. Por ejemplo, ahora estoy en el libro de Gálatas. Yo leo todo el verso 1 hoy. Mañana me toca todo el verso 2. El verso 1 tiene de 1 a 24 capítulos. O sea, yo lo leo todo. Después voy a apuntar lo que Dios ha puesto en mí. Voy a pensar en ello y lo voy a compartir con vosotros. Así que voy a ir apuntando. Voy a como que volver a leer un poco mientras voy apuntando, y así os voy a compartir la palabra de Dios en el día de hoy.
ya terminé. Os voy a enseñar más o menos lo que he recibido y lo voy a compartir con vosotros. Aquí he cogido primero el verso 4 y el verso 5 que dice, el verso 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí lo que he recibido es que la palabra de Dios me está hablando sobre el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados y la liberación del pecado. Como muchos ya sabemos, el camino para llegar a Dios es nuestro Señor Jesucristo, su primogénito que murió en la cruz por nuestros pecados y está sentado a la diestra del Padre. Ahora, al conocerle, al tenerle en nuestras vidas por la gracia de Dios, tenemos esta gracia de conocer la verdad mucho más allá de lo que cualquier persona que no conoce a Cristo, no tiene a Cristo, puede saber. Y eso es lo que nos ayuda a seguir adelante en esos tiempos, sea cuando sean tiempos malos o cuando sean tiempos buenos. Esto nos ayuda a seguir creciendo, a seguir manteniéndonos bien fuertes, sin necesidad de empezar a hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque al tener a Cristo en nuestras vidas, todo cambia. Dios nos hace ver la vida de una manera diferente. Y también eso nos libera del pecado, porque ya al tener a Cristo eres una nueva criatura. Las cosas que hacías antes quedan atrás y vuelves a comenzar de nuevo, pero esta vez a través de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios que te va guiando a través de la palabra de Dios. Entonces esto nos ayuda a no seguir viviendo en pecado como veníamos viviendo antiguamente. Más abajo donde pone el título, no hay otro evangelio. He subrayado todo más o menos y aquí la palabra nos está hablando que el verso 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Yo lo que he recibido aquí, o sea, lo que la palabra de Dios me está enseñando aquí es cuando en un tiempo pasado Dios te ha llamado y por su gracia has respondido a través del Espíritu Santo de Dios, has empezado a servir a Dios, pero por el que dirán, por muchas cosas, mucho barullo, te alejas y empiezas de seguir, digamos, ese evangelio que habla siempre que Dios te va a bendecir, te va a dar este trabajo, ese evangelio que solo habla de prosperidad, ese evangelio que cuando lo escuchas no te mueve, no mueve tu carne, no mueve tu corazón, no mueve tu pensamiento. ¿Por qué? Porque no es el verdadero evangelio, ya que el verdadero evangelio cuando lo escuchas, cuando tú lo escuchas, tú sientes como que Dios te toca, como que Dios te está hablando. O sea, tu espíritu hasta está incómodo, tu cuerpo está incómodo. ¿Por qué? Porque es un evangelio que te reprende y que te cambia. Entonces, aquí la palabra nos está enseñando que ¿por qué? Al ya recibir el verdadero evangelio en Cristo Jesús por la gracia de Dios, tú te alejas para ir a escuchar un evangelio diferente que no tiene nada que ver con la verdadera forma de seguir a Cristo, de obedecer a Dios en tu vida. ¿Por qué? Y ahora, una vez que ya tienes el verdadero evangelio y alguien te trae un evangelio que no es, considera a esta persona que es anatema. Te quiere venir a engañar, te quiere venir a confundir. Entonces, no lo aceptes. Continúa con tu evangelio que es nuestro Señor Jesucristo. En el verso 10, la verdad es que cuando yo estaba leyendo me ha tocado, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, a mí, y lo comparto con vosotros, la palabra de Dios me está enseñando que todo lo que yo haga cuando yo sigo aquí en la tierra, no lo tengo que hacer para los hombres. No tengo que tratar de agradar a los hombres, sino a Dios. Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, todo, o sea, todo de mí tiene que ser por y para Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que empiezan a buscar a Dios,
Pero porque alguien se ha reído de ti, porque te han señalado, porque te han dicho de cosas, tú lo dejas. O si es como que nos importa más lo que los demás opinen, lo que van a decir de nosotros, que lo que Dios opine y diga de nosotros. Mira cómo somos. Dios es quien da vida, es el que la quita, es el que nos da todo lo que tenemos diariamente. Pero ¿cómo es que vamos a preferir más a un humano como nosotros, que no puede hacer nada? Cuando Dios ya ha dicho que ya está, el humano no puede hacer nada. Así que la verdad es que esa palabra me ha tocado, porque aquí Dios nos está enseñando a no agradar a los hombres, sino a Él. Da igual si nos van a señalar, da igual lo que van a decir de nosotros. Nuestro enfoque tiene que estar únicamente en Dios. No agrades a los hombres en el sentido de, la palabra de Dios ya te ha dicho que no hagas esto. Pero como tú no quieres sentirte solo o sola, tú quieres tener amigos, empiezas a hacer cosas que a Dios no le agrada con esta gente, solo para que te vean, te consideren como amigo o lo que sea, solo para quedar bien o qué. Te van a señalar, déjales que te señalen, pero que sea por algo bueno para nuestro Señor. Quien te quiere señalar, que te señale. Quien quiere hablar, que lo haga. Tú solo concéntrate en obedecer a Dios y ya está, porque a fin de cuentas, aunque si tú vives para agradar a los hombres, el hombre te va a seguir señalando, porque somos humanos. Te va a seguir señalando. Entonces, no desobedezcas a Dios para quedar bien con nadie aquí en la tierra. Nadie. Tú obedece a Dios. Y si a la gente no les gusta, no pasa nada. Lo importante es agradar a Dios. Aquí el último título dice, el ministerio de Pablo. El verso 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. El verso 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que entró. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Para los que aún no saben, Pablo, antes que conozca a Cristo, él era el típico que si escucha que alguien predica el evangelio de Cristo, alguien sirve a Dios y de tal, mataba, perseguía, hacía muchísimas cosas malas. Y entonces, cuando él ya iba de camino como de costumbre, es cuando Dios le llamó. Y desde ahí su vida cambió, conoció a Cristo, empezó a servir a Dios y demás. Aquí, lo que yo recibo aquí, y como siempre la palabra me habla a mí y vosotros, Pablo hizo muchas cosas malas. Imagínate que una persona que ama a Dios, tú mates a esta persona, tú estés ahí detrás de esta persona sin dar a esta persona paz. Eso es lo que Pablo hacía. Pero aún así Dios en su infinita misericordia y gracia pudo transformarle y él se convirtió en un gran hombre de Dios. Yo vengo a llamar la atención a todo aquel que está viendo este vídeo. Como yo solía decir en alguno de mis vídeos y lo repito, no hay pecado tan grande que tú hayas hecho en esta vida que si tú decides de corazón que ya quieres cambiar, Dios te rechace. No hay pecado más grande que el amor que Dios tiene para nosotros. No hay pecado más grande que este amor. A Dios no le gusta el pecado, sí, pero Dios nos ama. Entonces yo te invito, no importa cuánto tiempo llevas en pecado, no importa lo que hayas hecho, porque aquí dicen que Pablo mataba y demás, dice la palabra en la historia esta de Pablo. Él mataba y otras muchas cosas más, afligía a la gente y tal.
Imagina que si el evento empiezas de correr por tu vida, la gente tenían hasta esconderse, otros que servían a Dios públicamente y tal, pero el punto aquí es, da igual lo que tú hayas hecho, vuelve a tu Padre, vuelve a tu primer amor. Si aún no conoces a Cristo, yo te invito a recibirle en tu vida como tu primer y como tu único, como tu Señor y Salvador, el único, como tu Señor y Salvador, el único. Deja de llorar, deja de perturbar tu mente, deja de echarte la culpa de muchas cosas. Vete a la presencia de Dios, humíllate, arrepiéntete y comienza de nuevo. Porque no hay nada que tú hayas hecho que va a alejar a Dios de ti. Al contrario, esta es una oportunidad para que tú te acerques más a Dios y puedas cambiar tu vida. Y en otra parte, en el verso 22 y 24, que habla sobre que cuando Pablo se fue a Judea, en las iglesias que sí predicaban y hablaban de nuestro Señor Jesucristo, la gente decían que no hay el que perseguía a la gente de Dios y tal, y ahora ya predica la palabra de Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú decides abandonar los malos caminos, la gente al principio te va a señalar, te va a apuntar, va a hacer muchas cosas diciendo que no, esta que siempre amanecía en las discotecas, ese que robaba, ese que mentía, este que mató a no sé quién y tal. Que esto no te desanime. Esto no desanimó a Pablo, ¿sabes por qué? Porque Dios es fiel. Deja que te señalen. Con el tiempo Dios les va a mostrar que es el mejor arquitecto. Que si Él te coge, que dice aquí que Él te cambia, te transforma, nadie le llega. Entonces, que esto no te preocupe, porque puede llegar a pasar que si tú has sido una mala amiga, traidora, criticona y demás, y luego tú empiezas de decir que no, ya sirves a Dios, vas a buscar a Cristo, ya tienes a Cristo y demás, la gente se va a reír de ti. Que esto no te pare, que esto no te frene, y que tu pasado o tus pecados no sean un motivo para que tú digas, yo creo que Dios ya no me puede aceptar. Porque Pablo hizo muchas cosas malas, como nosotros también. Pero aún así, Dios le llamó, Dios me llamó y Dios te está llamando. O sea que eso es lo que la palabra de Dios nos dice hoy. Es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Espero que sea de bendición para vuestras vidas y que también lo sea para mi vida. Tened mucho cuidado en el evangelio que recibís. Dejad los malos caminos, arrepentiros, buscar a Dios. Y no tenemos que vivir para complacer a los hombres, sino más bien a Dios. Y que no importa lo que tú hayas hecho, Dios siempre está para recibirte. Y que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Esa palabra, la verdad, ahora que la comparto, todo lo que digo también me lo digo a mí misma, porque eso me ayuda a seguir creciendo más con la gracia de Dios, a no decaer. Entonces, eso es todo por la palabra de Dios en el día de hoy. Gracias por haberme acompañado a meditar la palabra del Señor en este día. Y si has llegado hasta aquí, te invito una vez más a suscribirte, comentar, dar like, comparte con los demás, recomienda el canal, porque como ya sabéis, este es un canal cristiano y aquí lo que yo quiero, mi prioridad, es que la gente se acerque más a Dios, conozca a Dios, que estéis conmigo en este camino de mi vida cristiana, que estemos juntos, que nos ayudemos mutuamente y que la palabra de Dios pueda cambiar, transformar vida y que sobre todo Dios sea, y que sobre todo el nombre de Dios sea glorificado en este canal y en nuestras vidas. Amén. No creo que es todo por hoy. Ahora voy a ducharme. Y estar en la cama, es que hace un frío y es tarde. O sea, voy a darme una ducha, relajarme en la cama mientras veo algo que me guste hasta que tenga sueño. Y una vez más, muchas gracias por acompañarme en este día. Si tienes algún tema cristiano que te gustaría que hable sobre ello, me lo dejas en los comentarios y ya. Una vez más, gracias. Dios os bendiga. Que la presencia de Dios esté siempre con vosotros en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bendiciones.